Hola, soy Luisa y los quiero invitar a este viaje por el tiempo para conocer la infancia y la adolescencia a través de la historia. Empezaremos nuestro viaje en la antigua Grecia. Es donde nace el concepto filosófico que la educación se adapta a la naturaleza. A la vez, la medicina, tanto galénica como hipocrática, muestran por primera vez interés en la salud de los niños. Es entonces cuando Aristóteles muestra interés y preocupación por clasificar a los niños por edades y por etapas. Entonces surge la primera etapa de 0 a 2 años, donde a los pequeños se les acostumbra a la dificultad. De los 2 a los 5 años se les permite el juego y el movimiento. Los juegos son juegos de imitación a los adultos, concepto que aún hoy, en nuestros días, se conoce como el juego simbólico. A partir de los 5 años se les permite a los varones asistir al ágora y empezar a aprender. Es donde empieza su educación formal. Ahora nos encontramos en la antigua Roma. Los humanos siempre hemos tendido a clasificar. Roma, así como Grecia, no han sido la excepción y dividieron el desarrollo infantil en 3 etapas. De los 7 a los 12 años se llamaba la etapa ludus, que era donde podían aprender a través del juego. El juego por imitación. Aún hoy se considera el concepto de ludus, cuya raíz significa juego o diversión y viene del latín. La utilizamos para referirnos a las ludotecas, entre muchas otras cosas. Sin embargo, nos interesa el concepto educación. De los 12 a los 16 aprendía prosa, poesía, retórica y teatro. De los 16 en adelante, su formación era exclusiva para los varones y pocos tenían este privilegio. Allí aprendían oratoria y declamación. Como dato curioso puedo contarte que era legal en Roma vender a los niños a los comerciantes de esclavos siempre y cuando fuera antes de los 7 años. Esto debido a la extrema pobreza que se vivía en la época en la ciudad. Hemos estado obsesionados con el viaje en el tiempo, algo que se considera imposible. Sin embargo, a través de los libros y la historia podemos realizarlo. Ahora nos encontramos en el medioevo, donde los niños son considerados como homonúnculos, que significa hombre en miniatura. Hasta el siglo XVI la palabra niño incluye a niños, niñas, señoritas y jóvenes varones por igual. No hay clasificación que los diferencie. En el siglo XVI se presentan los primeros registros de la edad de los niños. Sin embargo, hay poca información al respecto, debido a que se consideraba poco importante realizar el registro de los niños. Ya en el siglo XVII era considerado terrible ser pequeño o niño. Por eso Adán Berule dijo: no hay peor estado más vil y abyecto después de la muerte que la infancia. Solo hasta finales de la Edad Media se empieza a considerar la infancia importante y con características propias e importantes. Entre tanto, la Iglesia se encarga de la educación y prepara a los niños para servir a Dios. Se incluye el concepto de castigo como medio para ser redimidos del pecado. Tomás de Aquino se refiere a esta etapa con la frase: no hay cambios cualitativos sino un cambio de estado inferior a otro superior. Quiero compartirte este dato curioso. Los niños se consideraban una edad frágil y solo cobraban valor después de los 5 años. De igual manera, cuando nacían niñas, era válido pensar en abandonarlas o matarlas porque se consideraban innecesarias para la sociedad, pues no eran una buena mano de obra y solo se consideraban útiles para el fin de reproducir. Estamos en el siglo XVII, ha llegado el Renacimiento.
Una época de transición donde se considera la infancia un poco más humana y surgen los primeros estudios e interés por el desarrollo infantil. Es entonces cuando surge la idea que la infancia y la juventud tienen características propias, únicas e individuales. Erasmo de Pueris habla por primera vez de la diferencia entre normales y anormales, y Gerard, el tutor de Luis XIII de Francia, afirma en su diario que se aplique el castigo físico tanto como sea necesario. Puedo asegurar que nada me ha hecho tanto bien como el castigo. Algo bastante controversial en nuestros días. Entre tanto, John Locke habla de la experiencia de los hábitos. Se refiere a los niños como una tabula rasa o pizarra en blanco. Afirma que los niños no son buenos ni malos, sino resultados de sus propias experiencias. De igual manera, Locke afirma que los padres pueden moldear a los niños, usando afirmaciones, recompensas, premios y castigos. A pesar de referirnos al castigo, Locke se opone al castigo físico, a pesar de ser lo que se usa en la época. Ha llegado el siglo XVIII y XIX. El pueblo está cansado de la monarquía y se rebela. Surge la Revolución Francesa. Como consecuencia de ella nace el humanismo y la primera declaración de los derechos del hombre. Esta sirve como antecedente y como base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el siglo XX. Rousseau habla del niño como un ser con características únicas e individuales y escribe en 1762 un libro que habla sobre el desarrollo infantil. Es entonces que Rousseau afirma que se busca al hombre en el niño sin pensar en lo que fue antes de ser hombre. Ahora ha llegado la revolución industrial y con ella los niños empiezan a ser un problema. Ya no son necesarios como mano de obra. La educación se hace necesaria y se considera importante que se incluyan niños y niñas por igual. Es entonces cuando Froebel promueve la educación escuela-hogar-comunidad y surge la necesidad de los primeros kindergartens. Empieza la observación sistémica de pedagogos, filósofos y científicos como Taine, Darwin y Preyer. A mediados del siglo XIX surge la necesidad de clasificar a los niños entre normales y anormales o retardados. Y se empiezan los primeros estudios, con el caso de Mozart entre los superdotados y el caso del niño salvaje de L'Albion en el bosque de Francia. Casos que son famosos hasta nuestros días. Es entonces que Inglaterra empieza a promover la educación calvinista, que basa su educación en el castigo como medio para educar y reformar, y en la Europa continental hablan de la educación de Rousseau, que es más permisiva e incluyente. Ha llegado la modernidad, siglo XX y XXI. La infancia es reconocida como periodo con características únicas y especiales. María Montessori revoluciona la educación por sus observaciones en niños y el desarrollo de la infancia. El siglo XX revolucionó. En 1924 se realiza la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. Entre tanto, la UNICEF se refiere a los niños como todo menor de edad, mientras la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera la adolescencia un periodo de transición a la vida adulta y se refiere a niños y adolescentes con características únicas y especiales que los diferencian. Siglo XX, la revolución de la psicología, 1905. Surge el primer test de inteligencia de Binet y Simon. Nace la psicología evolutiva. Los psicólogos se inspiran en las teorías de la evolución de Darwin para fundamentar sus teorías. En 1941 se crea la escala de Gestalt, que se usa para mirar y valorar el desarrollo infantil. Mide lenguaje, conducta adaptativa, motora, personal y social. Es un test que aún hoy, en el siglo del XXI, lo seguimos llevando a cabo.
surgen los modelos teóricos para explicar el desarrollo infantil, mecanicista, organicista, contextual y dialéctico. En este auge de la psicología surgen los grandes pensadores y psicólogos de la historia. Personajes como Sigmund Freud de la escuela psicoanalítica, Albert Bandura de la escuela cognitiva, Watson y Skinner del conductismo, Jean Piaget de la psicogenética y Erik Erikson de la psicosocial. Tras nuestro viaje quiero contarte que la niñez se divide en 3 etapas. De los 0 a los 2 años es el nacimiento y el andar autónomo. En ella se descubren las emociones básicas como alegría, tristeza, ansiedad, miedo. A la vez que se empieza a comunicar con el desarrollo del lenguaje y el andar autónomo, que significa el movimiento. En la segunda infancia nos referimos a la consolidación del yo y va de los 2 a los 5 años. Está esa terrible pasión por la aventura y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, así como también emociones más complejas. La tercera infancia va desde los 6 hasta los 10 o 13 años. En ella está el realismo objetivo y el desarrollo del pensamiento lógico. Hay una gran inquietud por la búsqueda del conocimiento y la construcción de un mundo razonable. Por otra parte, la adolescencia comienza entre los 10 y los 13 años y termina entre los 18 y los 25. En esta etapa hay cambios asociados a la madurez sexual y hay mucho cambio físico, tanto en hombres como en mujeres. El cerebro aún inmaduro acude a conductas riesgosas, a la vez que hay cambios hormonales que producen variables estados de ánimo. Es así como vamos dando fin al viaje a través del tiempo y la historia de la adolescencia. Y así terminamos este viaje a través de la historia de los niños y las niñas. Como conclusión, finalmente, los niños, las niñas y los adolescentes siempre han sido niños. Siempre han jugado, siempre han sonreído, siempre han ido a fiestas y han vivido su momento en el momento histórico y la realidad que les tocó, y gracias a ello hemos podido construir este presente.